Buen día chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar este concepto que es muy importante saber calcularlo, saber utilizarlo, ¿sí? Porque es un concepto que se utiliza muy cotidianamente, que es el porcentaje, ¿sí? El porcentaje, como bien dice el documento que yo les envié, también es la parte de un total. Se utiliza para indicar partes de algo, ¿sí? Como les dije recién, es muy comúnmente usado. Hoy en día, por ejemplo, se escucha mucho hablar del porcentaje de camas utilizadas en los hospitales de todo el país, de Buenos Aires, de Capital, referidos a los enfermos de COVID-19, ¿sí? Si ustedes miran el noticiero, también se utiliza mucho para hablar sobre los aumentos de precios, sobre los aumentos del dólar, sobre los aumentos. Todo lo que sea datos se registra, se acumula y se registra en porcentajes, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que a mí me digan un 15% de algo? ¿Sí? Porque no es lo mismo decir un 15% de mi familia que decir un 15% del país, ¿sí? Por eso es que habla de parte de un total. Tengo que tener bien en claro cuál es el total y tener bien en claro cuál es el porcentaje. Vayamos y empecemos a ver cómo se escribe, ¿sí? El porcentaje se representa con este símbolo, ¿sí? El símbolo de por ciento. Y como lo dice la palabra, por ciento, se está refiriendo a algo que se divide en 100 partes, ¿sí? Si yo hablo de parte de un total y me está diciendo que ese total se divide en 100 partes, entonces quiere decir que el porcentaje también se relaciona con una fracción, ¿sí? Recuerden, la fracción era un total que se dividía en esta cantidad de partes y se tomaban estas partes, ¿sí? Entonces, a mí me está diciendo que el porcentaje es algo que se divide en 100 partes. Por lo tanto, divide, lo escribo con esto, y 100 partes lo escribo acá, ¿sí? Y acá arriba va a estar el porcentaje que yo estoy indicando. Por ejemplo, si yo quiero indicar un 15%, entonces divido el total en 100 partes y de esas partes tomo 15, ¿sí? Por lo tanto, el 15% se relaciona con esta fracción. Si yo hablo, por ejemplo, del 24%, el total se divide en 100 partes y se toman 24. Obviamente que van a haber expresiones equivalentes al 15% y al 24%. ¿Cómo obtengo esas expresiones equivalentes? Buscando fracciones equivalentes. Por ejemplo, esta fracción, 24 sobre 100, se puede dividir por 4, ¿sí? Entonces voy a obtener una expresión, una fracción equivalente, que me daría 6 sobre 25, ¿sí? La expresión 6 sobre 25 también se refiere a un 24%, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de que las dos pertenecen al mismo 24%? Porque si yo hago 24 dividido 100, me da como resultado 0,24. Y si yo hago 6 dividido 25, me da como resultado 0,24. Entonces, el 24% tiene varias formas de expresarse. Se puede expresar como fracción, decimal sería, o como fracción irreducible, pero también se puede expresar como en su forma decimal, ¿sí? El 15% se puede expresar 15 sobre 100, pero también yo podría dividirlo, en este caso, por 5. Y me quedaría la fracción, que lo voy a poner de este lado,
3 sobre 20, ¿sí? Y si quiero buscar su expresión decimal, sería 15 dividido 100. Y 15 dividido 100 es 0,15. ¿Sí? Entonces, recapitulando y haciendo otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo el 18%, la expresión que le corresponde es 18 sobre 100. Fíjense que siempre arranco de la fracción centesimal, ¿sí? La de 100. Después, si quiero, puedo buscar la fracción equivalente. En este caso lo puedo dividir por 2, ¿sí? Y me quedaría como resultado 9,50, ¿sí? Después puedo encontrar la expresión decimal, y la expresión decimal la encuentro 18 sobre 100 y me da como resultado 0,18. ¿Sí? Entonces tenemos esta expresión y esta expresión. ¿Sí? Tenemos tres tipos de expresiones para un porcentaje. En alguna de las actividades yo les pedí que escriban la fracción que corresponde a cada porcentaje y acá están los ejemplos, ¿sí? La fracción irreducible. También les pido que escriban la expresión decimal que corresponde al porcentaje, que también acá hay ejemplos, ¿sí? Bueno, vayamos ahora a ver cómo calcular un porcentaje, ¿sí? ¿Qué pasa si yo les digo, ¿no? Por ejemplo, el 20% de mis alumnos no entregó la tarea, ¿sí? Entonces, ¿cuántos son? Lo que yo tengo que plantearme acá, ¿quiénes son mis alumnos? ¿Cuántos son mis alumnos? Por ejemplo, vamos a poner que son 30, ¿sí? Vamos a redondearlo. Yo estoy diciendo que el 20% de 30 chicos no entregó la tarea. Entonces lo que voy a hacer es escribir lo que me está pidiendo, ¿sí? Me está pidiendo el 20% de 30, ¿sí? Y ahora vamos a recordar, y voy a volver a este título que yo puse acá arriba, parte de un total. Nosotros trabajamos ese concepto en fracciones, parte de un total. Y tiene que ver con esto, el tanto de tanto, ¿sí? ¿Qué decía yo siempre? Que este de es un conector y en matemáticas se convierte en una multiplicación, ¿sí? Entonces acá me está pidiendo el 20% de 30. Este 20% yo lo voy a hacer de dos maneras distintas y ustedes lo van a hacer después como quieran. El 20% lo voy a poner como fracción, ¿sí? Por lo tanto es 100 y arriba 20. Este D se convierte en un por 30, ¿sí? Entonces me está pidiendo 20 sobre 100 por 30, ¿sí? Y nosotros ya sabemos cómo se hacía esto. Acá abajo podemos completar con un 1 y podemos hacer 20 por 30 y abajo podemos hacer 100 por 1, que en definitiva siempre me va a quedar 100. 20 por 30 es 600 sobre 100, ¿sí? Una vez que llego a este punto, voy a la parte de la división. 600 dividido 100 y me da como resultado 6, ¿sí? Este 6 es lo que yo me estaba preguntando y lo que yo estaba pidiendo. El 20% de mis alumnos no entregó la tarea. ¿Qué cantidad de chicos no entregó la tarea? 6, ¿sí? Que más o menos es lo que está pasando en el curso de ustedes. Hay 6 chicos aproximadamente que no han entregado ninguna tarea. Bueno, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, el 25% de 500, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide a mí? Me dice 25 sobre 100, esto se transforma en por,
500, ¿sí? Entonces, fíjense, siempre va a ser el de arriba con el de arriba y el de abajo por 1 o por nada porque me va a dar el mismo resultado. Entonces va a ser 25 por 500 y abajo 100. 25 por 500 va a ser 25 por 5 es 125 y le agrego 2 ceros dividido 100. Y ahora voy a la parte de la división. Tengo que hacer 12.500 dividido 100. 12.500 dividido 100 me da como resultado 125. Por lo tanto, el 25% de 500 es 125, ¿sí? Una vez que aprendimos a calcular un porcentaje, les dije que se los iba a explicar de otra manera, perdón. Vamos a hacer el mismo que yo hice acá arriba, el 20% de 30. En lugar de poner 20 sobre 100, voy a utilizar la parte, la expresión decimal, ¿sí? Lo escribo acá al costado. 20% es igual a 20 sobre 100 y su expresión decimal es 0,20, ¿sí? Entonces, en lugar de usar la fracción, uso esto. Entonces pongo 0,20, este D se transforma en por 30. ¿Sí? Entonces hago con la calculadora 0,20 por 30 y me da directamente el resultado, ¿sí? Pero lo importante es que tenemos que saber hacer esta parte, llegar a esta parte, ¿sí? 20% es 0,20. El D se transforma en por 30 y me da directamente el resultado, ¿sí? Esa es otra forma de hacerlo, que no está escrita en el documento que yo mandé, pero también se puede hacer. Vamos a ver ahora en qué se utiliza y cómo vamos a trabajar primeramente esta parte de porcentaje para después aplicarla a otras cosas también importantes. Se utiliza mucho cuando hablamos de descuentos, ¿sí? Y también se utiliza cuando hablamos de recargas, ¿sí? Los descuentos y las recargas siempre se van a hacer en precios. Por ejemplo, si yo tengo, quiero comprarme, ¿sí? un pantalón que cuesta 1.500 pesos, ¿sí? Y lo voy a pagar en efectivo y me dicen que me hacen un descuento del 10%. ¿Sí? ¿Cuánto pago yo ese pantalón con el descuento? Bueno, hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Que están explicadas en el documento y yo se las voy a explicar acá. La primera forma es, primero, calculo el descuento, ¿sí? Calculo el descuento. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que me van a descontar el 10% de 1.500. Entonces hago todo el trabajito que hice hoy. Hago 10 sobre 100 por 1.500, que sería 10 por 1.500 dividido 100. 10 por 1.500 me da 15.000. Dividido 100, que me da 150, ¿sí? Por lo tanto, este valor que a mí me dio acá es el descuento que a mí me van a hacer. Una vez que yo encontré el valor del descuento, calculo cuánto pago, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, al precio original le voy a restar lo que me descuentan, ¿sí? Esta sería la segunda parte. Entonces, a 1.500 le saco lo que me van a descontar y sé que voy a tener que
pagar 1.350 pesos. Por lo tanto, el pantalón me va a salir 1.350 pesos. ¿Sí? La segunda forma de calcularlo es hacer primero calcular cuánto voy a pagar. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿cómo? Bueno, yo sé que el pantalón, los 1.500 pesos del pantalón corresponden al 100%. Pero como a mí me van a descontar un 10%, entonces yo le resto ese 10%. Por lo tanto, en definitiva, yo pagaría un 90% del precio original, ¿sí? Entonces, una vez que yo encuentro cuál es el porcentaje que yo voy a terminar pagando, lo que hago es calcular el 90% del precio del pantalón, ¿sí? Entonces hago 90 sobre 100 por 1.500, ¿sí? 90 por 1.500 dividido 100. 90 sería 90 por 1. Ahí. Sería 135.000 dividido 100 me da como resultado 1.350. Fíjense que el resultado final que yo obtengo es directamente cuánto voy a pagar, ¿sí? Son dos caminos, ¿está bien? En el primero calculo el porcentaje y luego hago la resta. Al precio original le resto lo que me descuentan. El segundo caso es al revés. Primero calculo el porcentaje, hago la resta con los porcentajes. Si es descuento siempre va a ser menos. Y luego calculo lo que voy a pagar utilizando el porcentaje que yo voy a pagar, ¿sí? El resultado que me da es lo que yo tendría que pagar. Acá el resultado que me da primero es el descuento y después hago la resta, ¿sí? En definitiva es lo mismo pero al revés. Hago primero el descuento y después la resta. Acá hago la resta de los descuentos y después calculo el porcentaje, ¿sí? Bueno, eso es un ejemplo con descuentos. Vamos ahora a ver un ejemplo con recargas, ¿sí? Como les dije, el descuento siempre es menos, la recarga siempre es más, ¿sí? Supongamos que ahora yo en lugar de comprar ese pantalón en efectivo lo voy a comprar con tarjeta y la tarjeta me hace una recarga de 10%, ¿sí? Entonces, de nuevo tenemos las dos opciones. La primera es calcular el 10% y después sumárselo. Entonces, calculo el porcentaje. 10% de 1.500. Ya lo teníamos, ¿se acuerdan de la hoja anterior? Es 150. Ahora, en la segunda parte, se lo agrego, ¿sí? A 1.500 pesos le sumo 150 pesos, porque es lo que me van a recargar. Entonces, en total voy a terminar pagando 1.650 pesos. La otra opción es primero sumar el porcentaje. Si 1.500 pesos corresponde al 100%, pero a mí me van a agregar, ¿sí? Me van a sumar el 10%, por lo tanto yo voy a terminar pagando el 110%.
Una vez que encontré esto, voy a calcular 110% de 1500, ¿sí? Y el 110% de 1500 me quedaría 110 sobre 100 por 1500, ¿sí? 110 por 1500 sobre 100. Me quedaría 165.000 sobre 100, que me da 1650, ¿sí? Entonces, lo mismo que hice anteriormente, pero ahora con la recarga. La recarga siempre es una suma, ¿sí? Bueno, tienen más ejemplos en el documento y como siempre espero que me manden sus dudas, ¿sí? En la próxima clase, la semana que viene, voy a mandar la última parte de porcentaje, ¿sí? Y después voy a mandar un trabajito práctico y ya vamos a cerrar con este tema de fracciones, ¿sí? Bueno, les mando un saludo grande y estamos hablando en el próximo video.